al Señor Jesús. Le voy a invitar que se ponga de pie. Vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor en este día. Solo unos 30 minutos le pido me dé y vamos a escuchar un mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Y le voy a invitar que abra su Biblia en el capítulo 24 del libro de Mateo. Y vamos a leer un verso solamente. Se ha estado predicando en este mes. Esta es la segunda predicación del mes y se va a estar predicando acerca de la profecía. Y en esta ocasión nos toca el libro de Mateo, capítulo 24 y el verso 6. Así es que cuando usted lo tenga, vamos a leerlo. Amén. Dice la palabra del Señor, estamos listos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Ese es el único versículo del capítulo 24 que vamos a leer y vamos a orar antes de sentarnos. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por darnos este privilegio de estar aquí, Padre. Te damos honor, te damos gloria, Señor. Habla a nuestras vidas a través de tu palabra una vez más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor eterno. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a estar predicando bajo el título, pero aún no es el fin. Tomado de este mismo verso, capítulo 6 del libro de Mateo, verso 6 del capítulo 24 de Mateo, pero aún no es el fin. Y la escritura nos dice en este pasaje, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y la recomendación del Señor usa esta palabra, no os turbéis. Mirad que no os turbéis. Y turbarse uno como persona es alterar el estado natural de la persona. Es alterar algo, el estar turbado. Entonces el Señor nos recomienda, no os turbéis, mirad que no os turbéis. Cada uno de nosotros debe mirar en momentos de dificultad, en momentos difíciles, no hablando necesariamente como dice este texto de guerras, rumores de guerras, pero en nuestra vida personal todos los días, en toda situación de nuestra vida, aquellas cosas que asedian la paz que tenemos en Dios, debemos no turbarnos. Mirad de no turbarnos. Cada uno de nosotros debe mirar de no turbarse, porque se va a alterar nuestro estado natural. La paz que Dios nos ha dado se va a alterar y no vamos a actuar conscientes o con razón o con tranquilidad o paz. Entonces el Señor usa esta frase para decirle a los apóstoles, a sus discípulos, quienes después de Jesús hacer un comentario les dice esta respuesta, les dice que van a oír de guerras, de rumores de guerras, pero dice, mirad que no se turben, todo esto es necesario que pase, pero aún no es el fin, por lo tanto no se turben. Entonces lo que el Señor recomienda es que a pesar de todo momento difícil en la vida de la persona, uno debe mirar por no turbarse, porque ¿cómo actúa cuando uno está turbado? ¿Ha estado turbado en algún momento? ¿Cómo es que actúa? No se reflexiona, no se actúa con entendimiento, no se actúa con paz, con tranquilidad. Entonces es importante que en nuestra vida, cada uno de nosotros en esos momentos difíciles, no necesariamente de guerras y rumores de guerras, que escuchemos, veamos que no nos turbemos. ¿Para qué? Para poder obrar conforme la voluntad de Dios, conforme la dirección del Espíritu Santo de Dios, poder estar sensibles a la voz de Dios para guiarnos, para dirigirnos qué es lo mejor,
la mejor decisión que podemos hacer en nuestras vidas, en cualquier situación de nuestra vida. En el versículo 3 de este capítulo, los discípulos le hicieron una pregunta al Señor, la cual Él responde en el capítulo 24 y en el verso 3 es donde está la pregunta. Dice: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, esto fue, los discípulos de Jesús se allegan a Él y le preguntan lo siguiente, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Vemos entonces que después vienen el texto que leímos, de que habrá rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis. La duda que los discípulos tenían era en cuándo ocurrirían estas cosas de las que habla en el verso 1 del capítulo 24 y el verso 2. Y nos damos cuenta de que entonces por la pregunta que los discípulos hacen a Jesús viene esta respuesta. El cumplimiento de esa profecía, según los teólogos que estudian la escatología, que significa el fin de los últimos tiempos, eso significa escatología. Ellos dicen que esta profecía del capítulo 1, del verso 1, y el verso 2 se cumplió en el año 70. Cuando Jesús dice que miren todos estos edificios, no quedará piedra sobre piedra. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, como todas las profecías que están en la palabra de Dios se han cumplido. Entonces esta profecía que Jesús dijo se cumplió en el año 70 por Tito, un general romano que asedió a la ciudad donde estaba el templo y los edificios a los cuales se referían los discípulos preguntándole a Jesús. Dice la historia que él derrumbó todos esos edificios. Y cuando dijo Jesús que no quedaría piedra sobre piedra, la historia dice que estos que derribaron todos esos edificios, a los cuales también incluye el templo, quitaron ladrillo por ladrillo para quitar el oro que habían puesto los hebreos, los judíos, para construir el templo. Entonces se cumplió literalmente en el año 70 por este general Tito, un general romano. Pero a partir de ahí ya no se cumplió más la profecía, porque estamos esperando todavía que pasen estas profecías que el Señor ha dicho que van a pasar. Y encontramos entonces también en Mateo, en el mismo capítulo, verso 24, en el capítulo 24, verso 4 y 5, también dice otras cosas muy interesantes respecto a la profecía. Y dice el verso 4, respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, esta palabra ya fue escrita hace más de 2000 años por Mateo, que fue testigo de lo que Jesús habló, de lo que dijo. Y han pasado 2000 años y todavía esto no se ha cumplido en su totalidad, porque desde esa fecha hasta el día de hoy todavía hay gente o hombres más que todo levantándose diciendo yo soy el Cristo. Pero el Señor nos advierte de todas estas personas que de alguna manera u otra siempre van a querer tomar el lugar que a Él le pertenece en este mundo, proclamándose como Jesús. Y usted y yo tal vez hemos visto las noticias de que de repente se levanta un hombre por ahí diciendo que Él es Jesús, que Él es el Cristo resucitado que descendió del cielo, y hay hombres que se declaran literalmente que son Jesucristo. Pero el Señor nos ha advertido de estas cosas. Entonces nosotros, conocedores de la palabra de Dios, debemos estar conscientes de que todas esas personas son unas personas farsantes, usurpadoras, que solamente quizás quieren tomar fama o
tomadas por algún espíritu inmundo y se proclaman de esa manera, pero el Señor nos advierte de los falsos cristos que habían de venir, y hasta el día de hoy, en el transcurso de la historia de la humanidad, ha habido muchas personas que se han levantado de esa manera. Y si vamos a la historia, podemos encontrar personas que fueron influyentes en una cantidad grande de personas para llevarlas incluso hasta el suicidio, porque ellos creyeron de alguna manera que ese hombre que se levantó diciendo que era Jesús era real, y no es así. Si investigamos al respecto, hay muchos hombres en la historia. Lo que pasa es que las noticias no lo pasan, no lo dicen, de repente salían en el periódico, en los tiempos del periódico. Hoy por internet no lo dicen, a menos que uno lo busque y pueda encontrar la información. Pero hay muchos hombres que se han declarado que son enviados de Dios, enviados del cielo para hacer una obra en la tierra, e influyen a muchas personas las cuales les creen a tal grado de ser persuadidos a quitarse la vida, a hacer cosas que van totalmente en contra de la palabra de Dios. Pero Dios nos había advertido de esto desde esos tiempos. Hay muchas personas, si uno busca tanta información que hoy hay, podemos encontrar muchas personas. Yo encontré un promedio de como 20 nombres relacionados a este tema, de que se declaraban como que eran Jesús, que eran el Cristo que había bajado del cielo. Pero solamente uno, para mencionar uno, David Koresh, no sé si lo escuchó. Yo recuerdo de este hombre cuando salió en las noticias allá en el año 1993. Dice que fue un miembro que levantó esta secta, y diciendo que él era el mismo Jesús que había venido a liberar de este mundo de la opresión a los hijos de Dios. Indujo a sus seguidores a la muerte, convenciéndolos a atrincherarse con armas en contra de la policía en un rancho de Waco, Texas. Eso fue muy conocido. Ahora, si uno busca más información, va a ver otros hombres que en otro lugar, en otra parte del mundo, vinieron con pensamientos como estos, pero no eran el Cristo. Jesús advierte de todas estas personas que se levantarán. Hoy, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Tenemos predicaciones y mensajes donde podemos ver la realidad de la verdad de Dios. Entonces, no podemos ser confundidos, no podemos caer en un engaño de alguna persona que se levante diciendo que Él es Jesús, que Dios lo ha enviado, o de alguna manera querer engañar a las personas. Dios nos advierte de todas estas cosas, que habían de venir hombres usurpadores, hombres timadores, que tratarían de engañar a las personas, y sí que lo han logrado. Han logrado inducir a sus creencias a 20,000 personas. Imagínense lo que es 20,000 personas ser muertas porque alguien los engañó. Eso es algo grave realmente. Podemos decir que son solamente 20,000 personas, pero si la palabra de Dios dice que una alma vale mucho para Dios, entonces 20,000 personas las cuales han sido influidas por uno de estos hombres es mucha gente la cual ha sido influenciada para quitarse la vida por el engaño de alguien que se levantó diciendo que era Jesús. Entonces, qué bueno, gracias a Dios, que hoy estamos en un lugar donde se predica la palabra de Dios, y todo lo que se predica está basado en la Escritura. Podemos corroborarlo nosotros mismos en nuestra casa si se nos predica la palabra de Dios. Ahora, lo que sigue diciendo el verso de Mateo 24, el verso 6 y el 7, el 6 fue el que leímos, lo leeré otra vez. Dice: y oiréis rumores de guerras, rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares de este mundo. Es lo que advierte el Señor. Ahora, de la misma manera, todos estos acontecimientos, así como los falsos hombres que se han levantado proclamándose como Jesús, dentro de lo que este texto menciona en guerras y rumores de guerras, realmente han existido siempre, desde que fue dicha esta palabra hasta el día de hoy. Las guerras siguen, continúan. Y según el IEP en español, que quiere decir el Instituto para la Economía y la Paz, dice que el índice de paz global que se publica año con año, en el 2024 confirmaron 56 conflictos y guerras activas en el mundo. Y ahora las más conocidas, sabemos ahorita, es en Gaza, con Israel y allá de aquel lado del mundo, Rusia, Ucrania. Pero más aparte de esos dos que son grandes conflictos, más aparte hay otros 54 conflictos en el mundo, los cuales pues nosotros no nos enteramos. Cuando recién sale un evento como la guerra, en los primeros días todas las noticias se enfocan en dejarnos saber eso. Ahorita ya nadie habla de eso, o no habla mucho de eso. Ahorita hablan solamente que no vayamos a Los Ángeles porque hay peligro, y todo está enfocado en Los Ángeles solamente. Las guerras ya las olvidaron, ya no hablan mucho de ello, pero en realidad hay muchos conflictos en el mundo que se están llevando a cabo en este momento. Y esto ha acontecido desde que se dijo esta palabra. Pero como dice la Escritura, todo, no os turbéis, todo esto es, dice la Escritura, es necesario que esto pase, pero aún no es el fin. No debemos turbarnos por todos estos eventos que nosotros escuchamos y oímos de guerras, y pues lo primero que viene es que no vayan a crecer esos conflictos para no ser afectados cada uno de nosotros, ya sea económicamente o físicamente. ¿Por qué? Porque eso afecta en todo el mundo, pero eso siempre ha acontecido. Y el Señor advierte y dice de las guerras. Ahorita hay guerras las cuales se están llevando a cabo. Las pestes en el mundo, las grandes pandemias que han existido desde esos tiempos, han existido pandemias. Por ejemplo, hay la primera plaga registrada en el mundo, se llamó la plaga de Justantino. En el 541 al 542 se dice que murieron por esta enfermedad de 25 a 50 millones de personas en el mundo. Y luego la peste negra, no sé si usted ha escuchado de eso, en 1347 al 1351 se dice que murieron de 100,000 a 200,000 millones de muertes. Por la viruela en el 1520 murieron 50 millones de personas. La gripe española en 1918 murieron un promedio de 40 a 49 millones de personas. Hasta el día de hoy, el VIH, que no pueden encontrar lo que es la solución al respecto, desde el día de su descubrimiento al día de hoy han muerto un promedio de 35 millones de personas en el mundo. El COVID que no está registrado todavía la totalidad que han muerto. Pero también se pone como una pandemia, pero no hay un dato exacto de los cuales se pueda decir que han muerto, pero han muerto ya millones de personas. Entonces, todo esto el Señor dijo que iba a pasar. Antes, cuando pasaron todas estas pandemias, no había la ciencia, la tecnología para poder descubrir la cura a estas enfermedades. Hoy la ciencia está avanzada, pero aún así no han podido eliminar lo que es el VIH o el virus del COVID. Tampoco no hay cómo eliminarlo. Eso va a quedarse siempre ya en el mundo y gente va a seguir muriendo.
Y quizás en un año, Dios sabe las cosas, podrá venir otra pandemia con otro tipo de enfermedad, pero solamente Dios sabe. Lo importante es que nosotros veamos que no nos turbemos por todas estas cosas. Todas estas cosas están pasando en este mundo, pero aún dice la Escritura, no es el fin. Ahora, no debemos turbarnos, nos recomienda el Señor por todas estas cosas. Otra de las cosas que menciona el Señor, dice que habrá hambre. Y gracias a Dios en este país nosotros gozamos de comer lo que querramos. Aún que viví parte de mi juventud, de mi niñez y parte de mi juventud en México, recuerdo que para mí era muy difícil entrar a un McDonald's allá. Ya entraban solamente los que tenían dinero. Yo me iba a los tacos de la esquina, en el estanquillo le llaman allá, y me pedía mis tacos de al pastor, de asada, de adobada, y podía hacerlo. Pero entrar a un McDonald's para mí no era posible, mucho menos a esos restaurantes de lujo. Y aún así todavía podía yo ser testigo de alguien que ni para los tacos le alcanzaba. Había hambre, hay hambre en nuestros países. Aquí, gracias a Dios, los que hemos tenido esa transición de estar en un lugar, haber crecido en un lugar y estar en otro, podemos ver lo que aquí podemos disfrutar y comer. Nuestros hijos no saben, los que han nacido aquí, pero en realidad en el mundo sigue habiendo mucha hambre. Y alrededor en el 2024, imagínense nada más, alrededor de 733 millones de personas pasaron hambre en el 2024, lo que equivale a 1 de cada 11 personas en el mundo sufre hambre. Y tan solamente en África, 1 de cada 5 personas sufre o muere por hambre en esos lugares, cosa que nosotros ni siquiera pensamos en eso, porque abrimos la nevera o el refrigerador y agarramos lo que querramos, se nos antoja lo que querramos, y gracias a Dios que nos permite tenerlo y disfrutarlo. Pero pensemos en esto, en el mundo ahorita ha de ser quizá un número más grande, pero 733 millones de personas. Se dice que ahorita en el mundo existen 8 billones de personas, que serían 8,000 millones de personas, lo cual son 8 billones. Entonces casi sería el 10% de la población del mundo que sufre hambre. Y existe el hambre todavía en este mundo. Nosotros no lo vivimos, no lo experimentamos, pero en los lugares hay quien no tiene que comer en este día. Hay quien muere de hambre en este día, pero no lo hemos buscado, no lo hemos investigado, pero esto se está cumpliendo de acuerdo a la palabra de Dios. Por más que las Naciones Unidas se unan para luchar en contra del hambre, lo cual fue uno de sus propósitos, unirse o hacer la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para evitar los conflictos bélicos, luchar en contra del hambre, no lo han logrado. Al contrario, siguen creciendo los números del hambre. Pero el Señor nos dice, no se turben, mirad que no se turben. Uno tiene que estar consciente de todas estas cosas de las cuales están pasando aún en este momento. En este país no lo notamos mucho porque tenemos todo lo necesario y muchas veces hasta de más, y lo que no necesitamos, y no nos damos cuenta de eso. Pero otras gentes que viven en otros países se dan cuenta de todo lo que está pasando, pero más dice el Señor, no se turben. Los terremotos siempre han existido desde tiempos antiguos, los cuales también menciona el Señor, que habrá terremotos en el mundo, y han existido siempre. Solamente por mencionar a alguno, en el 2011 el terremoto de Japón de más de 9 grados en la escala de lo que mencionan, de Richter, ¿cómo se dice
ustedes que están más estudiados que yo. Eso. Entonces, dice que ocasionó un tsunami, la cual murieron 22,000 personas en ese tiempo por un terremoto. Y ahorita en este tiempo hay quien monitorea los terremotos y en este momento hay lugares donde está temblando, no a grande escala, pero está temblando y nosotros estamos expuestos a toda esta información, pero no la vivimos, no la analizamos, no la pensamos porque no estamos en ese lugar. Mas sin embargo, eso está aconteciendo en el mundo. Han acontecido terremotos grandes, fuertes. En el 1974 en Alaska, Estados Unidos, hubo un terremoto grandísimo, un terremoto en Rusia en 1952, en Perú en 1746. Y en estos terremotos han muerto miles de personas en el mundo. En Chile han muerto personas, es uno de los más grandes en 1868 que quedó registrado con una cantidad que no se cuenta de número de personas muertas por causa de un terremoto. Ahora, nosotros estamos viviendo todas estas cosas, pero el Señor nos advirtió desde que Él estuvo como hombre en esta tierra, de que todas estas cosas iban a pasar y siguen pasando, y solamente Él sabe hasta cuándo seguirán pasando. Pero una cosa como iglesia nosotros debemos creer, de que en Él estamos seguros, de que en Él estamos confiados. Y podemos escuchar alrededor del mundo problemas como estos: terremotos, hambre, muertes, del crimen organizado, de tantas cosas que existen en este mundo que nosotros no nos damos cuenta. Pero por muy dura que sea la situación que nos rodea, debemos estar nosotros siempre confiando y ver que las cosas están pasando, que se están cumpliendo en este mundo, que nos ha tocado ver cosas que otros no vieron. Pero de todo esto debemos mirar que no nos turbemos, que nuestra fe debe de estar siempre firme en el Señor, porque todavía no es el fin. Habrá todas estas cosas, pero dijo el Señor, todo esto es necesario que acontezca. Y está pasando desde hace tiempo, desde el tiempo que se dijo esta palabra hasta el día de hoy. Siempre ha habido conflictos, ha habido guerras, ha habido terremotos, ha habido hambre, pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Tesalonicenses capítulo 2 nos dice cuál es la señal de lo que será el fin. Y dice el verso 3 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 y 4. El apóstol Pablo dice a la iglesia de Tesalónica: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si a nosotros nos toca ver este momento de lo cual habla el apóstol Pablo, entonces podemos decir que entonces sí estamos muy cerquita del fin, hasta que se levante este personaje, lo cual se va a sentar en donde Dios le corresponde para recibir culto, obligar a las personas a recibir culto, a hacerse pasar como Dios. Pero antes de eso tienen que pasar otros acontecimientos. Entonces, mientras nosotros veamos todas las cosas que Dios nos menciona que son necesarias que pase, como la guerra, el hambre, los terremotos, los falsos profetas, no es el fin. El fin será cuando venga este momento de lo cual habla el apóstol Pablo. Y ha existido en el tiempo de Salomón, existió un templo el cual él edificó,
que fue derribado, fue destruido. Después existió otro templo, el segundo templo, el cual es el que se refiere Jesús, empezando este capítulo 24, el verso 1 y 2, cuando es el templo que hablan, cuando le dice que este templo será derribado, no quedará piedra sobre piedra. Ese es el segundo templo. Antes de eso ya habían destruido otro templo. Y hasta este día solamente existe lo que se conoce el muro de los lamentos, donde usted cuando vaya a Jerusalén vea a los judíos ahí orando. Ese es un muro del segundo templo que quedó hace 2000 años cuando lo destruyó este general Tito. Es lo único que queda. Pero existen al día de hoy, existen documentales donde uno se puede dar cuenta de que los judíos ortodoxos tienen planes de construir el tercer templo y ya han preparado cosas necesarias, las cuales son indispensables para ofrecer sacrificios en el tercer templo que según ellos van a construir pronto, y están viendo la manera para poder construir ese templo y entonces poder otra vez activar los sacrificios, los cuales hacían en los templos anteriores. Y ese lugar, ese tercer templo, es donde dice la escritura que se va a sentar este personaje a recibir culto. En Jerusalén, el instituto encargado para la construcción del tercer templo exhibe ya la maqueta de los planos y la maqueta de lo que será el tercer templo, porque ellos están enfocados en construir ese tercer templo en Jerusalén. La maqueta demuestra los planes y planos que ellos tienen para poderlo edificar. Las ropas sacerdotales de quienes ministran el sacrificio en ese lugar ya están tejidas, ya están preparadas. Por otro lado, quienes ministran en ese templo también han sido ya entrenados y seleccionados de acuerdo a los requisitos explicados en la Torá, en el libro de los judíos. Ellos están preparándose ya porque tienen la esperanza de que ese templo pronto se va a construir. A pesar de que según la tradición judía su construcción será fruto de una obra divina, según el director del instituto para la construcción del templo, la Torá les da el orden de levantar un templo y ellos insisten en esto. Los que creen en el templo, los que creen en que el templo se construirá, están moviendo todas sus influencias, y los judíos tienen mucha influencia en todo el mundo y la están usando para que ese momento se lleve a cabo. Mas sin embargo, ahorita existe un problema. No se puede construir ese templo porque donde está el muro de los lamentos que quedó del segundo templo, encima está una mezquita de los judíos que se llama la cúpula de la roca. Usted la ha visto, está encima de donde se supone que estuvo el templo que construyó Salomón. Cualquiera que quisiera tocar ese lugar sagrado para los musulmanes, es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes, se metería en un conflicto muy grande. Es el centro de atención en cuanto a las religiones del mundo, ese lugar, porque allí se supone que estuvo el templo y los musulmanes tienen ese lugar dispuesto para ellos como tercero más importante en el mundo para ellos, porque se supone que ahí fue donde ascendió Mahoma al cielo según los musulmanes. Entonces, construir ese templo llevaría a un conflicto muy grande. Tiene que haber alguien con mucha influencia para poder llevar esos planes a cabo. Y a como están las cosas en este mundo, todo puede suceder en cualquier momento. Nosotros podemos ser testigos de que de un momento a otro puedan empezar a acontecer estas cosas para que el cumplimiento de la profecía lo veamos hecho una realidad.
Entonces, existen muchas cosas que se están alineando para que todas estas profecías se sigan cumpliendo. Ahora, otra señal que dejó el Señor para darnos a conocer que era el fin, que se acercaba el fin. Él dijo que sería en Mateo, en el mismo capítulo, pero en el verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y vuelve a mencionar en este lugar lo que menciona el apóstol Pablo, otra vez dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. También Daniel lo menciona en el capítulo 9, verso 27, capítulo 11 y verso 31. Daniel menciona como profecía este acontecimiento. Dice que entonces cuando uno vea eso, entonces será el fin. Pero una de las señales es eso, que el evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Hoy en estos tiempos muy poca gente en el mundo conoce del evangelio. Ha escuchado de alguna manera u otra la palabra de Dios por los medios que ya existen. Hoy en todo el mundo existe la manera de poder escuchar el evangelio, la palabra de Dios, si no es a través de un misionero. Es a través de las redes sociales. Alguien puede escuchar la palabra de Dios y el evangelio puede llegar a sus vidas de alguna manera u otra, y esa es una señal que nosotros podemos ver, de la cual el Señor dijo que entonces vendría el fin. A nosotros en este tiempo, ya 2000 años de la fecha que el Señor dijo estas palabras, a nosotros nos está tocando ver todo esto. En los últimos 100 años la tecnología se avanzó como no se avanzó en 1800 años. En 100 años solamente la tecnología avanzó en grande escala. Y nosotros, usted y yo, hemos sido testigos. Ahora nuestros hijos se les llaman nativos tecnológicos porque nacieron con la tecnología. Nosotros los que crecimos fuera de lo que es la tecnología, se nos dice migrantes tecnológicos, porque tuvimos que tener un proceso para poder entender lo que es la tecnología, y aún todavía no la entendemos. Usted tiene su teléfono y no le sabe a todo lo que tiene en el teléfono, solamente usamos lo indispensable, pero présteselo a un niño de 12 años o de 10 años o quizás hasta de 8 años. Y yo sé que usted ha visto a niños de 2 o 3 años viendo un teléfono, entonces ellos son nativos que han crecido que han nacido con la tecnología. Y eso es una señal también de que el fin está cerca, pero todavía no es el fin. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como iglesia? ¿Cuál es el meollo del asunto? La razón de todo esto. La razón es de que hemos estado viendo todo este acontecimiento e ignoramos mucha más información que podemos encontrar, que sin duda ha acontecido en la historia del mundo, pero nos ha tocado vivir el día de hoy. Como iglesia estamos viviendo estos momentos. Hemos sido testigos de grandes avances tecnológicos, de guerras, de terremotos, pero todavía no es el fin. Lo que a nosotros nos corresponde como iglesia es una cosa solamente, y es estar preparados para cuando llegue el momento. Porque podemos ver y ser testigos de todas estas tecnologías, acontecimientos y todo lo que pasa alrededor del mundo. Pero lo más importante para usted y para mí como iglesia es estar preparados para cuando esto pase. Tenemos la promesa de que el Señor va a venir por nosotros, y eso sería lo mejor que pase en nuestra vida. Pero si no pasa eso y Dios nos lleva a su presencia a través de la muerte, debemos estar preparados para el encuentro con el Señor. Entonces, podemos ver todos los acontecimientos que el mundo está experimentando y podemos ser testigos, pero el fin
no se sabe cuándo es exactamente. Lo que a nosotros nos corresponde como iglesia, a usted y a mí en nuestra vida personal, es todos los días estar preparados para ese día y tener una relación personal con Jesús para que estos momentos no nos agarre desaprevenidos. Tenemos que estar literalmente preparados. ¿Y cómo podemos estar preparados? Tenemos todas las herramientas para estar preparados. ¿Cómo nos prepararíamos? Para todo nos preparamos nosotros. Nos preparamos para una boda, nos preparamos para irnos de vacaciones, nos preparamos para tantos eventos en nuestra vida. Para todo nos preparamos. Y de acuerdo a la preparación, usamos los medios que tenemos. Por ejemplo, si vamos a salir de vacaciones, prepara, aparte de la maleta, prepara unos cuantos miles para ir de vacaciones y pasársela bien. Se prepara o saca una tarjeta, yo no sé, pero usa todo lo necesario para estar preparado. ¿Por qué? Porque va a ir de vacaciones, prepara su semana de vacaciones en el trabajo, avisa un mes antes, busca con quién dejar a la mascota porque se va a ir de vacaciones. Si se va a ir manejando, lleva el carro a hacerle el tunable, cambia las llantas. O sea, nos preparamos literalmente para todo en cualquier cuestión de nuestra vida. ¿Cómo no prepararnos para esto que es lo más importante de nuestra vida, el irnos con el Señor o cuando Él nos llame a cuentas, estar preparados? Y Él dejó toda la herramienta necesaria en cuanto a una manera de vivir para estar listos. Y Él puso muchos ejemplos en su palabra para darnos a entender de que debemos estar listos. Y puso el ejemplo de un ladrón. Cuando el ladrón va a llegar, no dice cuándo va a venir. Porque si supiéramos nosotros como víctimas, pues estaríamos con el palo de la escoba. Y si tiene un arma en su casa, la prepara y compra armas de más, balas de más. Pero se prepara para eso. Y el Señor no nos dio a conocer, no nos dio a saber cuándo serían estas cosas. Ahora, como iglesia, nos corresponde estar preparados para estos eventos y tenemos el material, las herramientas para que esto no nos agarre desaprevenidos y venga un conflicto bélico más en el mundo, otra pandemia más y nosotros no sepamos qué hacer. No, el Señor dice, no, miren que no se turben, si están confiando en mí, ustedes están seguros. Si Él quiere llevarnos al cielo a través de la muerte de alguna enfermedad, mirad que no se turben, ustedes están seguros conmigo. Y eso es lo más importante que cada uno de nosotros debe tener en su corazón. La seguridad de que veamos lo que veamos, seamos testigos de lo que seamos testigos de todos estos acontecimientos. Estar seguros de que nosotros estamos seguros en el Señor, de que Él prometió llevarnos a un lugar de descanso y ese será nuestro fin, ese será nuestro lugar. En esta vida podremos tener aflicciones, podemos tener desilusiones, problemas, pruebas, luchas, tentaciones, pero si vencemos, llegaremos un día a donde Él nos ha prometido llevar. Podemos ver tantas cosas en este mundo y ser testigos, pero aún no es el fin. Solamente Dios sabe cuándo va a ser el fin, cuándo van a pasar y se cumplirán todas estas cosas. Pero aún si nosotros las supiéramos, ¿de qué nos vale si no estamos preparados para un encuentro con el Señor? Lo más importante es estar preparado para el Señor, para el encuentro con el Señor. Eso es lo que a usted y yo nos debe valer en un valor grande y máximo, de que cada uno de nosotros en nuestra vida personal, en nuestro diario vivir, tengamos la seguridad de que si el Señor nos manda a llamar de la manera que Él
haya planeado llamarnos a cada uno de nosotros, estemos listos para su encuentro y estar con esa esperanza de que va a llegar un día de que le vamos a ver tal cual es. Que tantas preguntas tenemos y no entendemos en nuestra vida las cosas del mundo e incluso cosas de la palabra de Dios que quizá no alcanzamos a comprender, pero que eso no nos quite de seguir confiando siempre de que Él un día nos va a llevar a casa, de que un día Él nos va a llevar a donde nos prometió, un lugar donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Dice el Señor, si crees en mí, si confías en mí, cree que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es ahí donde usted y yo vamos. Es ahí donde yo quiero llegar algún día. Donde todas las cosas que hemos pasado en esta vida, en este mundo, pasarán y no serán más. Es allá donde queremos llegar. Y aunque seamos testigos de eventos, enfermedades, guerras, hambres en este mundo, no es el fin todavía. El fin será cuando usted y yo estemos a la presencia del Señor y podamos escuchar esas dulces palabras de su hermosa boca y decir: bienvenido, hijo mío, a casa. Pasa al lugar que vine a preparar para ti. Ese sería el día más grandioso para cada uno de nosotros. Así es que es algo que usted y yo todos los días debemos vivir, pensando, creyendo, asegurando de que nos vamos con el Señor de alguna u otra manera. Si escuchamos todas estas cosas que pasan en el mundo, acontecimientos, no hay que turbarnos, hay que seguir firmes en la fe, firmes en Cristo, en lo que hemos recibido de Él, y que no nos turbemos por todas estas cosas. ¿Por qué? Porque aún no es el fin. Quizás para algunos el fin será el próximo año, el 2 años, 3 años, 10 años, solamente el Señor sabe. Y eso es lo importante de estar preparado para ir a su encuentro. Es lo que mejor nos conviene a nosotros. Él lo ha prometido, no estamos creyendo en la promesa de un hombre. Él lo prometió, Él dio su vida por nosotros, vino y la entregó para darnos esperanza, para decir lo que Él tiene para nosotros allá en el cielo. Es importante seguir creyendo, es importante seguir anhelando un día estar con Él y que en nuestro corazón siempre exista ese deseo. Todo lo que Él pueda darnos en este mundo mientras Él no nos lleve, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Todo lo que Él nos da es para vivir, no es para llevar. Hay que vivirlo siempre confiando en el Señor, siempre creyendo en Él, de que Él está con nosotros. Y aunque veamos todos estos acontecimientos, aún no es el fin. Él sabe cuándo acontecerán, literalmente, puntualmente, exactamente todas estas cosas, que hay controversia entre los mismos teólogos de que unos un tiempo, de que otros otro tiempo, el milenio, la tribulación, y hay ni confusión, y los que estudian toda su vida estos temas se ponen de acuerdo. El único que sabe es el Señor. Cuándo acontecerán exactamente todas estas cosas, lo que a nosotros nos conviene es estar preparados para aquel día, cuando sea el día que Él nos llame a casa. Le voy a invitar, se ponga de pie. Y en esta noche, en esta tarde, es un buen momento para poder decir: Señor, quiero estar preparado. Yo no sé si hemos pensado en esta semana, en este día, de que si estamos preparados para irnos con el Señor. ¿Será ese nuestro enfoque literalmente todos los días? ¿O ponemos como prioridad otras cosas y no meditamos en lo hermoso que será aquel día que el Señor nos lleve a casa? Y que eso sea, como dijo el apóstol Pablo, que nos animemos unos a otros con esas palabras de la venida del Señor. Hoy en este día yo le quiero invitar a usted que pase a este altar, y por qué no venir y decirle al Señor: Señor,
quiero estar seguro de que me voy contigo, porque no sabemos el día de mañana. Hemos hecho planes quizás en este año, de lo que resta del año, pero no sabemos si Él nos permitirá llegar al fin del año. ¿Quién sabe? ¿Quién tiene segura la vida? Nadie de nosotros. Y por más que creamos que vamos a llegar, nadie nos asegura ese llegar al final de este año. Él sabe cuándo va a llevarnos a casa. Quizás nos permitirá llegar a los 80, 90, 100 años. Quizá puede ser en una semana, en dos, solamente Él sabe. Pero lo importante es que usted y yo estemos preparados para ese día, que usted y yo todos los días luchemos, esforzándonos para estar preparados para el día del fin. Porque sin duda alguna pasará, sin duda alguna llegará. Y en esta noche, ¿por qué no tomamos un momento y pasamos a orar a este altar y decirle al Señor: Señor, ayúdame a estar preparado, ayúdame a no dudar de todos estos acontecimientos, los cuales están pasando y estoy siendo testigo, pero sé que aún no es el fin. El fin vendrá cuando tú has propuesto ya de antemano que pasen las cosas en este mundo. Pero yo quiero estar preparado, quiero darle la importancia que esto amerita, para que no me agarre desaprevenido cualquier acontecimiento, evento, e incluso el quitarme la vida, si es tu voluntad, Señor. Quiero estar preparado, quiero vivir en paz, Señor, a pesar de todo lo que pueda ser testigo en este mundo. Y es una oportunidad que el Señor nos da, de todos los días venir y echar, dice la palabra, nuestras ansiedades delante de Él, porque Él tiene cuidado de ellas. Estamos expuestos a tantos acontecimientos en nuestra vida y cosas personales que a veces amanecemos con tantas fuerzas que queremos conquistar al mundo, y al día siguiente no queremos salir de casa. Pero así somos los seres humanos. Lo importante es querer estar preparado para aquel día, porque aún no es el fin. Pasarán tantas cosas en el mundo. Podremos ser testigos aún quizás de cosas peores en este mundo, pero estar firmes en Él para no turbarnos, seguir confiando en Él, es lo que nos conviene para poder tener esa paz. Somos vulnerables a la enfermedad, al cambio, pero Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, dice la palabra. Y hoy es un buen momento para venir y decirle al Señor: Señor, ayúdame todos los días.